Muy buenas tardes a todas, estimadas escritoras presentes en la sala Zoom. Buenas tardes a todos los amigos, poetas y escritores que nos están viendo a través de Mailén Literario. Vamos a iniciar el conversatorio, cuyo tema es la inspiración. Me acompañan en este conversatorio la escritora Gabriela Ladrón de Guevara de México, Iris Bobadilla de Chile, Jenny Tejada de Perú y la escritora Lidia Mancilla de Chile. Voy a compartir pantalla. Un fenómeno fugaz, breve, caprichoso. Surge sin aviso. No se puede provocar, no se puede controlar. Es el motor de la creatividad. Los antiguos griegos pensaban que la inspiración era transmitida por las musas. Sin embargo, es en realidad un proceso neurológico muy complejo que la ciencia está comenzando a desentrañar. Por suerte es una experiencia concentrada en el tiempo que tan solo dura unos segundos. Tchaikovsky decía que si ese estado se prolongara sin interrupción, ningún artista podría sobrevivir a él. Las cuerdas se romperían y el instrumento se haría añicos. Edvard Munch describió así el momento de inspiración que le llevó en 1862 a pintar El Grito, su obra más famosa. Iba por la calle con dos amigos cuando el sol se puso. De repente, el cielo se tornó rojo sangre y percibí un estremecimiento de tristeza, un dolor desgarrador en el pecho. Me detuve. Me apoyé en la barandilla, preso de una fatiga mortal. Lenguas de fuego como sangre cubrían el fiordo negro y azulado, y la ciudad. Mis amigos siguieron andando, y yo me quedé allí, temblando de miedo, y oí un grito interminable que atravesaba la naturaleza. La inspiración es algo subjetivo. Ninguno de sus acompañantes aquella noche escuchó nada. Posiblemente ahora te apetezca concentrarte en busca de inspiración, estrujar tu cerebro hasta encontrar una idea genial, única. Olvídalo. La inspiración funciona justo al contrario. Suele aparecer cuando el cerebro está reposando, realizando actividades que no precisan de mucha atención. Lavar los platos, ducharse, pasear o esperar en el coche a que se despeje un atasco. Es entonces cuando se activa la red neuronal por defecto. Esta red está compuesta por un conjunto de áreas cerebrales concretas que se encuentran en la corteza prefrontal, parietal y temporal. Se activan intensamente cuando la persona está sosegada, una actividad que disminuye cuando centramos nuestra atención en algo concreto. La inspiración no se puede provocar, pero se puede estimular realizando tareas simples antes de acometer otras más complejas. En cualquier caso, es un fenómeno exclusivamente humano, único y distinto para cada persona. La inteligencia artificial y los avances científicos trabajan para intentar comprender de dónde proviene, pero tendrán difícil emular el punto mágico de inspiración que revoluciona y transforma el mundo. Bien.
Bien, ahí tenemos, vimos un video que nos motiva a nuestra conversación de hoy día sobre un tema que generalmente de pronto uno no se detiene mucho a pensar en él o cómo se llama, a decir qué pasa con esto de la inspiración, o sea, al menos es lo que me pasa a mí, no sé. Me gustaría que ustedes, que están en la sala aquí presente, y también invito a quienes nos estén viendo en Mailén Literario, que puedan hacer algunas preguntas a través de los comentarios. Yo los voy leyendo acá. Así que invito a que empiecen a opinar libremente con respecto al tema. Muchas gracias, gracias Palmira, para mí es un tema muy importante, como comentaba, para los escritores, los artistas y en general para todas las personas. La inspiración, ¿de dónde viene? ¿Cuándo viene? Veíamos en el video que a veces llega cuando uno se está duchando o lavando los trastes. Déjenme decirles que unas de mis mejores ideas han venido precisamente cuando me estoy duchando y otras cuando estoy en el transporte público. De repente veo algo que sucede en el transporte público, una persona, una situación, un evento, y eso desencadena ya toda una historia en mi cabeza. Y si en ese momento no tomo nota, se va. Como comentaba el video, es un segundo, un momento elusivo, que si uno no lo agarra, se va. Por eso una de las recomendaciones que me hacía un tío muy querido, más vale una pálida tinta que una brillante memoria. Entonces, tomo nota de esos momentos de inspiración. Y luego viene lo complicado, ponerse a trabajar. Se tiene la inspiración, se tiene el destello, ¿cómo lo plasmo en letras? ¿Y de qué manera queda mejor? Prosa, verso, va a ser un relato. Todo eso implica mucho trabajo. Pero bueno, mis compañeras, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo lo han vivido? La inspiración, bueno, yo la tengo en los estados de ánimo, más que nada. Estados de ánimo, pero más de melancolía, o de estar más melancólica o más triste. Ahí siempre ha sido como más mi tónica. O también la alegría efervescente, pero no está siempre. Y cuando no está siempre, me bloqueo porque quiero escribir y no, lo que no llega de repente. Entonces ya dejo un rato el escrito, como enseñaba Palmira, unos días a veces, entonces lo vuelvo a retomar y después lo mejoro. Pero es todo un tema la inspiración, porque no siempre está. Por ejemplo, yo antes creía que la inspiración estaba también en las vivencias, lo que vemos en la calle, en lo que nos puede sugerir una frase, una imagen. Sobre todo ahora yo soy más de imagen. También un poco una imagen de repente me lleva a estar un poco inspirada. Pero también en el trabajo, antes escribía todos los días, unas líneas aunque fuera. Ahora no lo hago tan seguido porque estoy con otras cosas. Entonces eso también bloquea un poco mi mente porque estoy preocupada de otras cosas que son mi práctica. Entonces me gusta la mente un poquito más liberada. Pero a veces siento que quiero escribir, que me hace falta, y ahí entonces empiezo a escribir. Y ahí se va solito, fluye. Entonces también estuve leyendo un poquito anoche lo de Picasso, por ejemplo, decía que la inspiración debe encontrarnos trabajando porque si no estamos trabajando no va a salir nada, o sea, nos vamos a bloquear. Y también es cierto porque por lo menos yo lo he vivido. A veces estoy trabajando y voy hilando palabras y ahí va saliendo algo. Entonces, eso. Le dejo la palabra a otra amiga. Hola, buenas tardes. Yo aprovecho de saludarla. Entré un poquito tarde porque se me dificultó muchísimo entrar, pero un abrazo grande para todas ustedes, las que están presentes.
y veo que ya algo se habló sobre la inspiración. Voy a aportar lo siguiente. Yo veo, como decía Iris, que a veces ella es de imagen, entonces tú te pones a mirar algo y entonces te surge la idea de empezar a elaborar algún escrito. Y yo creo que el ejercicio con más frecuencia de tomar el lápiz y ponerse a escribir y obligarse de repente a escribir sobre algo, tiene mucho que ver con que uno le fluya con más facilidad. Pero yo estos días me hacía el siguiente cuestionamiento: cuando uno va a participar de un evento donde el tema está dado, entonces yo reviso todo lo que tengo y dentro de lo que yo tengo no tengo un tema que sea específico para eso que se está pidiendo, de lo que se trata. Yo me pregunto, ¿no es eso como un escrito por encargo? ¿Ah? Porque la verdad es que la poesía para mí es inspiración, pero cuando yo, así como decíamos la otra vez, el escritor nace o se hace, la inspiración también tiene esa dualidad de que yo me inspiro porque me nace o porque yo me obligo a escribir algo y me va saliendo. ¿Ah? Esa es una inquietud que yo quería plantearla entre ustedes, porque como que en realidad a veces cuesta escribir. A mí, por ejemplo, estos días, cuando Marina Llaniero hablaba sobre escribir sobre la resiliencia, como que me complicó un poco, porque la verdad es que el tema, si yo no tengo algo escrito sobre eso, yo sé lo que es la resiliencia, pero ¿qué planteo que sea como acorde al tema? ¿Ah? Eso sería un poquito el comentario que de mi parte surge, porque a veces uno mira una flor, como decía Iris, mira un árbol, o simplemente está mirando un vaso, y te fluyen cosas y uno empieza a notar y sale un poema. Pero hay periodos infértiles también en que la mente como que vaga y no logra centrarse en nada como para que la escritura se estructure. Eso. Muchas gracias. Paso. Gracias, muchas gracias, Irma. Lidia. ¿Yo quiero hablar o hay alguien que está en línea esperando? Lidia Mancilla. Ya. Espérate, voy a colocar el... Lidia, activa tu micrófono, Lidia. Lidia Mancilla, activa el micrófono. ¿Y? Ahí sí. Ya. Hoy está medio complicado porque llueve muchísimo. La inspiración. Otros dicen que es la transpiración del alma, porque uno trabaja mentalmente para que salga todo diluido en el papel. Para mí mi inspiración o mi transpiración es auditiva. Yo escucho y escribo. Me detengo mucho debajo de los árboles, en el caminar, en la calle. Alguien nombró en los buses, en el medio de transporte, y ahí encuentro yo mi inspiración, en esos detalles, en lo que voy escuchando. No solamente en historias, sino me detengo a escuchar los pájaros, me detengo, ¿qué me podrían decir las flores? No sé si será manía, pero desde niña yo me subía a un peral a escuchar lo que las hojas me decían. Y ahí fui encontrando la poesía en esos detalles que a lo mejor no sucede habitualmente, pero ahí está. Y llego a mi casa como diría mi mamá, con el pecho grande, así con muchas cosas para voltear. Y la libreta que anda siempre conmigo en mi cartera, yo anoto la idea, una palabra, y me viene toda la imagen que he vivido y he escuchado. Para mí la inspiración es auditiva, tiene más oreja que ojo y que boca. Me trae imágenes, me trae sonido y me trae la palabra escrita. Yo creo que eso es lo que yo siento cuando estoy escribiendo un poema, un cuento, un relato,
que a veces viene solamente por el oído. Así que eso. Muchas gracias, Lidia. Jenny, Sí, yo quiero hablar ahora. ya. Bueno, la inspiración es algo así como que, digamos, cuando uno dice la inspiración divina, ¿no? Y una cosa por el estilo. Sí, es cierto, son chispazos que nos vienen a la mente y visualizamos inclusive lo que está ocurriendo en nuestras ideas. A veces yo estaba en los recorridos en los que está uno manejando, se te vienen las ideas. Y un amigo me aconsejó y me dijo, ¿por qué no te grabas en ese momento? Lo hice, regresé a casa, puse la grabación y cambió totalmente cuando llegué a la casa. ¿Por qué? Porque no solamente para mí es la inspiración de ese momento, sino cómo te sientes en ese instante a la hora que estás escribiendo. Entonces, a mí, por ejemplo, me ocurría que yo ya había terminado de hacer las cosas en la habitación y estaba bajando. Y en lo que bajaba las gradas, simplemente para llegar a la cocina, se me prendía, como dicen, la idea, regresaba, prendía la computadora, porque de verdad yo habré escrito a mano alguna de las cosas cuando era muy chica, pero ya después dejé de escribir casi por 30 años, entonces en el 2004 que regresé ya existían las computadoras y yo prendía mi computadora o ya la tenía prendida y de pronto empezaba a escribir. Escribía y de pronto algo pasaba. O tengo el ejemplo de un escrito que primero estaba yo así medio en confusiones y le puse un final y toda la última parte trágico. Pero algo pasó y de pronto regresé a escribirlo. Lo miré y dije, no puedo escribir así. Y regresé y cambié porque entonces tengo las dos versiones y cuando yo publiqué la primera versión, me empezaron a llover los mensajes y me decían, Jenny, ¿estás bien? ¿Por qué? Porque yo tenía la costumbre, ya no lo estoy haciendo y eso está mal, creo, de escribir siempre en la mañana un pequeño mensaje y decía buenos días y siempre era alentador. Todo lo que hagan hoy, una sonrisa, todo lo que hagan hoy, una cosa por el estilo. Entonces la gente me decía, Jenny, te estamos esperando. Y un día dije, ¿esperándome a qué? Esperando a que nos des la chispa de la felicidad para el día, cómo empezar el día. Entonces eso también, esa es una inspiración. Lo que hablamos diferente es, por ejemplo, a la hora que ya tienes que escribir. Entonces, cualquier cosa que nos ayude va a ser una imagen. Yo tenía que escribir, en realidad no tenía que escribir, pero en uno de los poemas que yo he mandado para Maylene, ahora último, lo hice faltando media hora. Y dije, bueno, ya va a ser el 15 de abril, el Día del Poeta Peruano, y tenía conmigo mi librito de los poemas humanos de César Vallejo. Obviamente yo soy pésima para recordar poemas, no recuerdo poemas completos de memoria, jamás lo he podido hacer. Se me olvidaban, los aprendía para un día y al día siguiente ya no los recordaba. Entonces, pero sí recuerdo partes, ¿no? Las cosas que de repente más me llamaron la atención. Pero entonces abro el libro y mi librito es una primera edición súper usado, antiguo, medio viejo, que dice 1959. Y así empecé mi poema. 1959 me recuerda a la edición, pero ¿qué me recuerda a lo que hay adentro? Probablemente esta imagen. A raíz de esta imagen es que yo empiezo a escribir casi todo el poema y más cosas que recuerdo yo de alguno de los poemas de César Vallejo. Entonces, no sé si
crear es diferente a imaginar o tener las ideas. Entonces, ahí yo creo que hay cambios, ¿no? Entonces, es igual cuando nosotros vamos a ya a ser, por ejemplo, a mí me ha pasado, y lo digo en mi experiencia, a la hora que yo tenía que corregir mis poemas para poder escoger o sea, ya había escogido qué poemas y de pronto había que revisarlos. Entonces yo me llevaba conmigo 3 libros generalmente. Uno, que yo lo uso mucho porque me identifiqué en el momento que los leí, pero nunca lo había leído hasta unos meses antes de que yo empezara a editar, que es Roberto Juarros. Y me identifico mucho con él porque yo hablo más o menos como él. Y hablo, por ejemplo, de decir el silencio detrás del silencio o cosas por el estilo. Entonces son imágenes o palabras que uno va usando. Y me llevaba otros 2 libros cualquiera que cogía al azar y leía 2 o 3 poemas y leía algo de Roberto Juarros y empezaba a revisar. Entonces, eso ya es una cosa más consciente. Entonces, sí tenemos actos conscientes para crear. Cuando dices tú, por ejemplo, hacer un poema sobre Gabriela Mistral, obviamente tienes que saber quién era Gabriela Mistral. Entonces, entras y revisas toda la historia de Gabriela Mistral, lees poemas de Gabriela Mistral para asumir cómo es Gabriela Mistral. Y a través de eso es que ya empiezas a idear, a imaginar, y luego ya creas el poema, o sea, ya lo plasmas el poema. Eso es para mí la experiencia. Un día dije, yo no puedo escribir nada que sea así, porque yo decía, no. Yo, por ejemplo, escribir sobre cosas inertes como una piedra, no me va a salir nunca. Mentira. Me puse a escribir sobre la piedra, pero la piedra como algo trascendente. La imaginé a la piedra desde los orígenes hasta que yo me caí y me rompí la rodilla. O sea, me imaginé todo eso y creé un poema. Igual, con un catálogo de cosméticos. Dije, quiero saber si realmente puedo hacer cosas así. Abrí el catálogo, iba escribiendo de los colores, de las formas, de la gente, de la ropa, cómo estaba vestida las personas. Entonces, sí, es cierto que podemos idear cosas, idealizar cosas, imaginar cosas, pero también podemos crear conscientemente. Muchas gracias, Jenny. Saludemos a nuestros amigos y amigas que nos están viendo ya en Maile Literario. Tenemos a María José Muñoz de España. Ella también entrega una opinión al respecto. Ella dice, la inspiración nace de la belleza. Entre paréntesis, lo mismo del amor que del dolor. Luego agrega, me explico. Desde el dolor escribo porque generalmente solamente duelen las cosas que se quieren o se han querido. Así que al final todo es belleza a través del amor. A la naturaleza, a lo cotidiano, a las personas, a los animales, etc. A todo, expresa María José. Luego nuestra querida amiga poeta de España también, Lucía Pastor, manda felicidades, saludos para ustedes, que no pudo estar hoy día. Y la inspiración dice a veces relámpago del alma y del corazón. Y María Margarita, que es de Chile, nos dice, saluda, buenas tardes a todas ustedes. Interesante vuestras referencias sobre la inspiración. Para mí es cuando mi alma, mi piel y mis sentidos me hablan a través de los sentidos, son como vibraciones que me llegan, incluso a través de mis sueños. Todo depende del momento y del estado anímico que me encuentre. Es lo que expresa María Margarita de Chile. Ahí tenemos también unas opiniones importantes que están complementándose, ¿cierto?, a las que han expresado ustedes.
No sé, algo más que puedan ustedes acotar al respecto antes de finalizar el conversatorio. Solamente retomar un poco de lo que comentaban, que si cuando tenemos un tema sobre el que escribir es como por encargo y ya no hay inspiración. Les hablo de mi caso. Si tengo un tema, esa es de inspiración, ese tema, lo que comentaban, por ejemplo, de Gabriela Mistral. Si el tema es resiliencia, esa es mi inspiración. ¿Cómo concibo yo la resiliencia desde mi realidad? Que puede ser muy diferente a la de los demás. Entonces, mi inspiración puede venir de un detonante externo. No digo que solamente sea lo que yo elaboro internamente, sino también el detonante puede ser externo. Y finalmente, ¿acaso no es lo que hacemos en los talleres literarios? ¿No es lo que hacemos con nuestros alumnos de creación literaria? Que les damos un detonante y a partir de eso viene la escritura. Y como les decía, no es la escritura a la primera inspiración, por decirlo de alguna manera, sino lo importante es el trabajo que se le da a ese texto. No nada más dejarlo ahí crudo a la primera, sino leerlo, releerlo, leerlo en voz alta, verlo con otros ojos, y el trabajo del escritor necesita mucha corrección también. Pienso que, Palmira, ¿puedo? Sí, a ver, ya Lidia, de ahí Irma. Concuerdo perfectamente con la señora de México. Viene en ese detonante, ese especial cuando uno ve, escucha o siente. Y después tú transmites la idea, puede ser solamente una palabra y después viene el desarrollo. Y creo que ahí está lo importante de lo que uno ha sentido con respecto a las palabras. Por ejemplo, a mí me llama tremendamente la atención la palabra sororidad. Hasta me suena bonito, pero cuando la leí y descubrí la inmensidad de la palabra, me di cuenta que hay re poca en el mundo. Entonces, eso te va dando... Perdón, ¿cuál es la palabra? Sororidad. Ah, sororidad, ya, sí. Y uno va por el camino buscando la palabra entre los comunes, y a veces la encuentra y a veces no. Y eso creo yo que la inspiración es solamente un detalle y después viene todo el trabajo que trae consigo transmitir la sensación que te da lo que tú viste, escuchaste o simplemente se te grabó en la piel. Pienso que la poesía, más allá de la inspiración, de la motivación del escribir, viene el trabajo por desarrollar la palabra escrita. Eso, Palmira, quería acotar. Ahí. Muchas gracias, Lidia. Irma, ¿usted quería acotar algo? Se me fue la idea. Se me fue la idea escuchando a Lidia, pero la verdad es que, bueno, hay mucho que decir con respecto a esto, porque de repente, ahora me acordé. Lo que pasa es que, como decía Gabriela, normalmente yo tengo, y no sé si es una virtud o un defecto, pero yo lo hago, el poema, lo veo, lo observo, lo leo, lo releo y le voy cambiando palabras, le voy invirtiendo versos, este primero, el otro después. Yo no sé, y siempre tenía la intención de comentarlo con ustedes, si a ustedes les pasa lo mismo, ¿eh? Porque cambia mucho la estructura del poema de repente según qué verso pongo antes y qué verso pongo después, qué concepto uso al principio del verso o lo uso al final. ¿Ah? Entonces yo no sé si eso es un trabajo como de autoexigencia o es un defecto, porque me acordé que dijo un día Moise Vivanco, que él nunca, una vez que escribía un poema, no lo volvía a cambiar nunca más. Y yo hago lo contrario. ¿Cuál es ahí, digamos, el término medio? ¿Cuál es la experiencia de ustedes? La mía, por ejemplo, es escribir y dejar, como me enseñó Palmira en otro taller, dejar reposar 1 o 2 días y después volverlo a tomar y cambia lo que haces tú, Irma. Cambio palabras, cambio arreglo donde puede ir mejor.
y después lo estructuro bien hasta que ya lo tengo terminado. Y de un día para otro cambia mucho la percepción pues, de lo que hemos escrito una vez y después cambia mucho, entonces yo generalmente los mejoro, porque escribo primero lo que me fluye y después lo arreglo y lo mejoro. Y lo dejo reposar, porque a veces, claro, queda ahí como una inspiración primera, pero no está totalmente terminado. Entonces, lo vuelvo a retomar y lo mejoro, generalmente. Es como la idea en bruto. Sí, como que en bruto y después se pule. Se va puliendo. Claro, exacto. Así es. Algo así. Sí. O se va podando, como también lo llaman. A veces lo dicen así. Sí, eso hago y eso ha tenido mejores resultados porque antes tenía la habilidad de poder hacer un poema en el momento y me salía más o menos bien, creo yo. Claro, pero era lo hacía muy apurada de repente, entonces me daba cuenta que no, pues, que tenía que dejarlo reposar y cambia mucho y se mejora mucho el poema o el escrito también. Claro, o a veces cuando no tengo la inspiración, que lo otro es lo contrario de la inspiración, no la tengo, también dejo, porque a veces me siento bloqueada, entonces como que me complica un poco eso, porque quiero escribir y no puedo, dejo un rato, voy a hacer otra cosa y después viene la inspiración. También eso porque a veces la mente también no está en el momento, está cansada, o no, sencillamente no llega nomás. Entonces ya me olvido, puede ser el mismo después o al otro día ya es diferente, ya es otro despertar, es otra cosa. Pero generalmente con imágenes, a veces ahora he estado así, porque antes no era tan visual yo. Pero, o sea, es un complemento de todo como alguien hablaba, y es imagen, es escuchar, es auditiva, viene de distintas formas a veces. Y a veces viene cuando menos se lo imagina uno, porque uno ve, yo a veces voy caminando por la calle, veo algo y me queda así, que me queda la imagen y puedo armar un poema, pues entonces eso es muy bueno. Bien. Sea, ¿Sí? Yo quiero hablar, Palmira, ¿Ya? respecto a esto de que no quiero cambiar absolutamente nada. Yo era de esa idea antes, que era un poco como terquedad sobre lo que uno hace porque uno cree firmemente en lo que ha escrito. Pero también uno va madurando, no solamente en las ideas, en el ir por el mundo, porque también yo siempre digo, yo no podría escribir nada ni porque si no he vivido, no tengo de dónde escribir. La experiencia de vida también nos ayuda. Es cierto el haber perdido a una persona tan especial como ha sido, por ejemplo, mi esposo, el perder a mi madre hace poco. Ese tipo de experiencias también nos dan mucha fuerza y mucha, de repente, como alguna vez me dijo, yo tengo un amigo que hace talleres y me dijo, Jenny, olvídate de lo que estás escribiendo, porque yo siempre escribía sobre el amor y cosas muy bonitas y muy lindas y muy felices. Y me dijo, tienes que entrar adentro de ti misma, tienes que encontrar en dónde está tu punto de dolor. Cuando tú entres a ese punto de dolor del que estás escapando, vas a escribir tal vez tu mejor poema. Yo decía, pero ¿por qué tengo que ser triste? ¿Por qué tengo que dolerme de todo? Tengo que ser infeliz escribiendo sobre algo. Pero sí, es cierto, los mejores poemas de casi todos los poetas han ido llegando a esa parte tan metida dentro de nosotros, de la cual a veces escapamos. Y sí, es fácil entrar a ese punto, pero realmente uno sufre mucho. Entonces yo trataba siempre de escapar de eso. Pero sí, de vez en cuando logro entrar ahí y logro escribir otro tipo de poesía.
Antes yo era muy sensible y digo, miraba por la calle cuando era pequeña, miraba a un niño sin zapatos y yo me ponía a llorar de ver al pequeño niño. Yo escribía mis cosas de pequeñita y escribía o inventaba cosas sin saber escribir aún. Pero ya después, cuando es el trabajo consciente, entonces uno va escribiendo. Yo, por ejemplo, cuando empiezo a escribir, escribo en la computadora. La primera idea que se me ocurre. Y de ahí empiezo y sigo. De pronto me trabo y regreso. O sea, hago un regreso y que es mucho más fácil, obviamente, en la computadora, porque ya está ahí, ¿no? Entonces, en limpio. Entonces, regreso y empiezo a leerlo. Y continúo. Regreso cuando me trabo de nuevo y vuelvo a leer y vuelvo a continuar hasta que de pronto digo, ya terminó el poema. Generalmente mis poemas van a terminar al final de la página. ¿Por qué? Porque ya he hecho un trabajo consciente de que mis poemas no deben ser muy largos para que la gente se entre dentro del poema y se siente identificado. Ese tipo de trabajo ya es el trabajo un poco más consciente en el que uno va desarrollando técnicas. Sí es cierto que la inspiración es algo que ya nos nace. Por ejemplo, yo no podía pintar si es que no supiera cómo pintar. O sea, hay que tener la técnica, ¿no? Pero sí es cierto que también tenemos que aprender. Por ejemplo, a mí me decían, el poema es como si escribieras un cuento. El inicio, el cuerpo y el final. ¿Dónde se le da el énfasis para que termine y culmine ese poema? A veces no es precisamente en el final. Es más, a veces no hay un final definido de un poema, porque lo que se hace es dejar que el final lo piense y lo diga el lector. Eso es también un juego que se hace, pero que uno va aprendiendo a medida que va leyendo poesía o que te van diciendo esto se hace así, así, así. Y no es que yo haya estado en muchos talleres, les cuento, de verdad. Yo he estado, creo, en un par de talleres y de ahí he ido aprendiendo este tipo de cosas, que sí es cierto, uno ya va haciendo el trabajo después consciente. Inclusive, eliminar palabras que en realidad no deben estar en el poema, como los aunque, el tal vez, a menos que sea realmente indispensable. No utilizar los peros. Es más, yo no uso comas en mis poemas. Solo uso un punto cuando ya quiero realmente definir los espacios de cada párrafo, ¿verdad? Pero después yo he eliminado las comas. ¿Cuáles son mis comas? Son un espacio. Yo cambio de espacio y pongo la otra palabra abajo y abajo y abajo. Y es más, las voy cambiando en espacio dentro como tabuladores, ¿no? Con un tabulador. Entonces, ese tipo de cosas ya es una cosa consciente que uno va aprendiendo. O sea, esa es la técnica. Entonces, sí, es cierto, hacemos poesía porque nosotros así lo sentimos y lo expresamos de esa manera. Pero alguna vez tenemos que aprender también a hacer mejor poesía, pero eso es una cosa que hay que hacerla conscientemente. Entonces sí, es cierto que existe la inspiración, y es como decir una inspiración divina porque no se nos viene siempre, pero también hay que saber utilizar esa inspiración para cuando necesitamos hacer ya un trabajo más consciente y trabajar un poema. Trabajar un poema ya para editarlo, por ejemplo, es distinto a que cuando uno escribe, sí es cierto, uno escribe. Yo he leído mi poema 20 veces antes de ponerlo por ejemplo, antes yo toda la vida escribía y hay muchos de mis poemas que tal vez ni siquiera se vean considerados poemas, sino solamente pensamientos. Y entonces ahí están, o reflexiones, como me dicen, ¿no? Entonces están en la red desde hace muchos años que yo los he ido colgando, pero no es que algunas se han quedado, algunos son poemas de esa manera, ¿no? Ya a la hora de trabajarlos hay que hacer el trabajo consciente.
Eso es lo que yo quería acotar. Muchas gracias, Jenny. Bien, les agradezco a todas la participación en este primer conversatorio en el mes del libro, que estamos también en Mailén Literario conmemorando. Así que muchas gracias y las invito para enseguida pasar a lecturas poéticas. Muchas gracias. Y también a quienes nos están mirando y han participado con sus comentarios. Muchas gracias.